nuestro día 330. Hemos llegado al libro 46 de la Biblia, ya en la recta final, y vamos a comenzar hablando del capítulo 1 de Primera de Corintios. Por la fidelidad de Dios fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No es algo que nos merecíamos o de lo cual podemos sentirnos orgullosos. La verdadera unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la verdadera unidad? Esta es una pregunta súper interesante. La verdadera unidad es hablar todos una misma cosa, la palabra de Dios. Esa es la forma de dejar las contiendas, las divisiones, las posiciones doctrinales encontradas y contradictorias entre sí. Solo así vamos a estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, por el entendimiento de la suma del todo de la palabra. El Señor nos ruega esto. No es un clamor de hombre, es el clamor de Dios. Veámoslo en el verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, por eso le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué andamos buscando nosotros? Unos piden señales, otros buscan sabiduría humana. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Buscamos señales terrenales o buscamos un reino inconmovible? Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Desechemos la excelencia de palabras o de sabiduría humana. Propongámonos en nuestro corazón no saber otra cosa sino la palabra, a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué la sabiduría de Dios es algo inconmovible? Porque la sabiduría de Dios consiste en Jesucristo crucificado. Se basa en la demostración del Espíritu porque es poder de Dios. La sabiduría de Dios se basa en el misterio revelado de Cristo. Es sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para los que le aman. Solo es revelada por el Espíritu y se habla con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, por la suma de la palabra. Nosotros podemos decir que tenemos la mente de Cristo si entendemos la sabiduría de Dios y tenemos que juzgar todas las cosas conforme a la suma de la palabra. Primera de Corintios capítulo 3. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo puede hablarnos el Señor? ¿Puede el Señor hablarnos como a cristianos espirituales o tiene que hablarnos como cristianos carnales? Recordemos que los cristianos carnales son niños en Cristo. No son capaces de conocer, de entender y de obedecer las verdades inconmovibles de la palabra. Viven con celos, contiendas, con disensiones, no caminan en el espíritu, andan humanamente como hombres. Para que el Señor pueda hablarnos como cristianos espirituales, tenemos que pensar con la mente de Cristo de acuerdo a la suma de la palabra. Observemos también que el capítulo dice que Cristo es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede edificar fuera de Cristo la palabra. Si sobre este fundamento alguno edifica lo movible, eso será evidente. Por el fuego va a ser revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Ninguno se gloría en los hombres ni en lo movible. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Primera de Corintios capítulo 4. Somos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Administrar, servir la palabra, esa es nuestra responsabilidad. Entender lo inconmovible para traerlo a la tierra y enseñarlo. La clave para ser fiel sin envanecerse y no caer en la desobediencia es aprender a no pensar más de lo que está escrito,
solo pensar acerca de ti y de los demás conforme a la palabra. No juzgarnos a nosotros mismos, sino exponernos ante la palabra para que sea ella la que nos examine, la que nos juzgue, la que nos confronte y la que nos cambie. La palabra fue escrita para amonestarnos como a hijos amados. Por tanto, el Señor nos ruega que lo imitemos, porque el reino de Dios no consiste en palabras humanas, sino en poder de Dios. Vamos a orar. Padre, cumple en tu cuerpo lo que está escrito. Destruye la sabiduría de los sabios y desecha la inteligencia de los entendidos. Que podamos nosotros recibir la revelación, el entendimiento de la suma de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haznos entender el libro de Corintios, Señor. Amén. Tus siervos, Mircea Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, con una sola meta, 365 días con la palabra. Solo nos faltan 35 días para alcanzar nuestra meta. Por eso te pedimos que no desmayes. Dios te bendiga.